Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Tu espíritu define el concepto de bueno o malo en ti. Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia. Glorifícate, salva en este día. Amados, yo les ruego que en este día en especial pongan atención al mensaje que Dios me ha dado para hablarles. Anhelo esa perfección de nuestros espíritus, anhelo esa santidad de nuestras almas, porque cada día la venida del Señor está más cerca y necesitamos estar preparados para ese día, hermanos. Yo creo que ya por lo que se está viendo y aún más en este tiempo, tenemos que pensar que la venida del Señor está pronta. Por eso escuchen bien lo que el Señor les habla a través de mis labios cada día. Amados, así como el hombre puede conservar en Dios, escúchalo bien, porque solamente en Dios es la única manera de conservar la razón, la verdad, la rectitud, en acuerdo con Dios y con nuestro prójimo. Porque ese acuerdo tiene que ser precisamente de cada día, escúchalo bien. Nosotros no le podemos dar cabida a los problemas, a las divisiones, a las contiendas. Cada día tenemos que buscar que nuestras vidas estén en paz, en acuerdo, en comunión con lo que Dios nos aconseja y nos dirige. Sin Dios en el espíritu, o sea, cuando nos desconectamos de Dios espiritualmente, el hombre pierde raciocismo para vivir entre el bien y el mal, escúchalo bien, siendo juzgado y condenado por sus malas obras. Pasa a ser irracional, carente de razón, para orar muchas veces en contra, escúchalo bien, de la misma razón. Por ser espiritual, los errores y las equivocaciones del hombre lo llevan a incumplir normas, deberes, obligaciones que se constituyen en faltas e infracciones voluntarias. Mira, ¿por qué voluntarias? Porque en ese momento esa persona tiene conciencia de mal, sabe perfectamente lo que está haciendo. Mira. Entonces eso lo hace culpable, con responsabilidad de sus actos. Como no puede superarse por sí mismo, porque está apartado de Dios, apartado de la razón en Dios, de la verdad en Dios y de la justicia en Dios, entonces ¿qué le queda a esta persona? Vivir hipócritamente, simulando ser una persona de bien, escúchalo bien, engañando y cometiendo fraudes en acciones ilegales con perjuicios a los demás, con el fin de, escúchalo bien, con el fin de procurarse su propio beneficio. Estas personas se procuran ellos mismos sus beneficios en una voluntad mal intencionada, agresiva. De allí que en el mundo se vea mucho violencia. Mira, espiritualmente esta persona es mala. Escúchalo bien. ¿Por qué? Porque está obrando irracionalmente.
está contradiciendo la creación de Dios en él, que le hizo una persona espiritual, racional, en uso de la razón. Tremendo. Escrito está en la carta de Santiago capítulo 4 del verso 13 al 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mira, escucha lo que nos dice aquí el apóstol Santiago en favor a nosotros, a los que escuchamos simiente de Jehová y procuramos ponerle atención a la palabra del Señor. Dice aquí que al que sabe hacer lo bueno, supuestamente todos sabemos hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu racional. Mira. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por ese mismo espíritu, le es pecado. Mira. Porque entiende y es consciente de lo malo que está haciendo. Pero ahora os jactáis, dice el Señor, en vuestras soberbias, o sea, son las personas que se presumen de ellos mismos. ¿Y por qué? Porque se tienen una excesiva estimación de lo que son. De allí que consideran que no necesitan de Dios, porque se creen muy inteligentes, muy sabios. Entonces dice, toda jactancia semejante es mala. Los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, son personas que continuamente hacen planes sin Dios. Quieren viajar, quieren negociar, quieren tener ganancias sin tener en cuenta a Dios. Y mira la respuesta que les da el Señor. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Nadie en el mundo conoce su futuro. Mira. Y allí que muchas veces hacemos planes por nosotros mismos y quedamos mal, porque no tenemos en cuenta a Dios. En lugar, dice la palabra, de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, o sea, si es la voluntad de Dios, viviremos y haremos esto o aquello. Porque la vida precisamente de cada ser humano en la tierra depende de Dios. Y también las obras, porque nosotros en las obras dependemos de Dios por sus mandamientos, por su ley. Persona que viva sin los mandamientos de Dios, sin la ley de Dios, es una completa desgracia, porque así mismo le va a ir re mal. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 28, 24 y 26. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mira, ahora nos complementa aquí el apóstol Pablo y dice, como ellos, o sea, como este tipo de personas de las que está hablando hoy, no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no dieron por bueno tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Mente es sinónimo de espíritu, porque nosotros en el espíritu pensamos, los animales no piensan. Entonces Dios los entregó a un espíritu malo, escúchalo bien, para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es cosas que no convienen? Pues que no hacen bien. Mira, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, o sea, Dios los entregó
a lo inmoral, a lo deshonroso, en las concupiscencias de sus corazones, o sea, a malos deseos, a malas pasiones, a malos placeres. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a pasiones pecaminosas, y sobre todo pues en la lascivia, en lo que tiene que ver con el sexo. Y allí que se vea cantidad de inmundicia en el mundo en relación con la sexualidad. Pues cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, cambiaron el uso espiritual que nos dio Dios en uso de razón y de justicia por el que es contra naturaleza. ¿Qué es contra la naturaleza en el hombre, en la creación de Dios? Ser personas irracionales, ser personas injustas. Tremendo. Nosotros mismos nos cambiamos totalmente de lo que hizo Dios en nosotros. Todo por no querer, por no aceptar, por no dar por bueno tener presente a Dios cada día en nuestras vidas y en nuestras acciones. Acuérdate que Dios nos hizo a semejanza de su alma, en la facultad de hacer su voluntad. Y el mundo no quiere saber nada de la voluntad de Dios. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 44, versos 9 y 19. Todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento. Tremendo. Mira en lo que queda prácticamente el hombre sin Dios. Dice aquí que todas esas personas que no cuentan con Dios, no lo buscan en su voluntad, no quieren saber nada de sus consejos, de su dirección. Dice aquí a través del apóstol, del profeta Isaías, todos ellos son vanidad. A Dios no le sirven para nada, porque Dios creó al hombre en propósitos, en planes, en proyectos. Estas personas no tienen el fundamento de Dios, no tienen esos propósitos, no tienen los principios divinos y tampoco cuentan en la razón de Dios. Escúchalo bien, por favor. Dice, y lo más precioso de ellos, que es el espíritu, porque Él nos ha dicho que la carne para nada aprovecha. Entonces el espíritu se vuelve igual que la carne. Mira, el Señor dice en Juan 6 que la carne para nada aprovecha. Dice, lo más precioso de ellos, que es el espíritu, para nada es útil. O sea que es un ser en cuerpo, alma y espíritu que no le sirve a Dios. Dice, no discurre para consigo, no reflexiona en sus actos, no tiene sentido ni entendimiento, no tiene aprecio de la magnitud de sus errores. Están viendo que sus errores por una conciencia está acabando con sus buenas relaciones. Y sin embargo, no lo aprecian. Dejan acabar esas relaciones, siendo que Dios cada día está con los brazos abiertos, esperando a que se lleguen a Él, para Él recibirlos en compasión, en amor. Entonces estas personas se acostumbran a que todo lo que hacen para nada es de provecho. Y así viven la vida, así terminan en división, en la sociedad, en la familia y con todo el mundo. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén, amén y amén.